Llama poderosamente mi atención cómo muchos influencers y otras personas en redes sociales recomiendan Portugal para emigrar, pero la verdad es que este lugar no es como te lo pintan. Lo hacen de forma irresponsable, no te comentan muchas cosas que te voy a decir acá y que muchos videos no tienen. Así que sin más, si no me conoces, mi nombre es Claudio y de una vez comencemos con Goncalves Vlog. Viví en Portugal aproximadamente un año y con ello puedo contarte todo lo que pasé y todo lo que he conocido de este lugar. Y es que una cosa es venir, visitarlo como turista y otra vivir acá. Así que de una vez comencemos a hablar de todo aquello que no me gusta de Portugal, lo cual podría ser una razón para que a ti también no te guste. Voy a comenzar por una de las cosas que más me sorprendió, y estos son los greves. Yo no esperaba que por lo menos en el sistema de transporte, ya sea de metro o de tren o autobuses, hubiesen paros. Esto es algo que ocurre generalmente en Porto, Lisboa, donde no vas a conseguir servicio durante un día al mes por lo menos. A veces se extiende a 2 o 3, dependiendo cómo ellos lo convoquen. También debo agregar a ello que si vives en una aldea o en algún pueblo pequeño, vas a tener que usar transporte público seguramente, a menos que te compres un carro. Si llegaras a usar transporte, vas a ver que hay un intervalo de 1 hora aproximadamente entre cada autobús. Entonces llegar a tu destino, a tu trabajo, puede ser un tanto más engorroso. Desde mi punto de vista, pierdes mucha calidad de vida si tardas tanto en llegar a tu trabajo, porque tienes que agregarle la hora en la que tú te vistes, te arreglas, sales, tomas el autobús, el convoy o el tren y llegas a tu trabajo, además de la hora que te tienes que echar para devolverte a tu casa. Otro tema que puede prestarse para confusión es el idioma, ya que el portugués suele ser algo confuso o al menos tiene falsos amigos con respecto al español. Y esto puede llevarte a serias cositas que, bueno, voy a hacer un paréntesis acá, porque muchos influencers y muchas otras personas te dicen que puedes venir y conseguirte un trabajo en español. Y esto ya no es cierto en este momento. Si tú revisas en los portales de trabajo, no solo te piden que hables español, sino que hables inglés. Además de ello, si puedes, que hables portugués, al menos que te manejes en 2 idiomas. Es decir, que estas vacantes en idioma español ya no existen, o al menos son muy escasas. Tercer punto, el clima suele ser uno de los puntos más buenos que tiene Portugal, porque acá puede ser soleado la mayor cantidad del año. Sin embargo, cuando llega el tiempo de invierno, las lluvias se apoderan de la ciudad y estas ciudades no están preparadas para la cantidad o el torrencial que se le viene. No crean ustedes que les hablo por hablar, no es así. Les estoy mostrando acá muchas imágenes que pueden ver cómo lo que digo es verdad. Ahora sigo con otro punto que les va a interesar y mucho, porque el costo de vida ha cambiado demasiado, al menos en lo que yo he visto. De hecho, tengo un video acá de supermercados que hice el año pasado y que pienso hacer este mismo año. Y ahí se van a dar cuenta cómo los precios han cambiado incluso en un 100% en algunos productos. Y esto que te estoy diciendo no solo te lo digo yo, también te lo puedo demostrar a través de diversas estadísticas, de diversos portales, de diversas instituciones. Quinto punto, y este es muy importante porque te va a ayudar a determinar dónde vivir, ya que en lugares como Algarve o Lisboa o Porto, Madeira, son lugares turísticos. Y estos lugares suelen ser un tanto más costosos para que tú te puedas establecer. Pero no solo eso, ya que además de ello, estos lugares se mueven principalmente por el turismo. Así que conseguir empleo en temporadas que no son turísticas puede dejarte muy mal. Hay personas que por lo menos no consiguen en 6 meses, si consiguen otros 6 o consiguen para unos cuantos meses y quedan 4 meses sin trabajo. Eso también debes considerarlo si piensas en algún lugar como los que ya te mencioné. Tómalo muy en cuenta. Quiero agregar un ítem extra ya que no se encuentran puestos bien pagos. El sueldo es muy bajo en Portugal y esto es algo que debes tener en cuenta. No se te olvide de darle like a este video, de comentarme si estoy en lo cierto o si tienes otro punto de vista, porque aquí todos los puntos de vista son válidos. El punto 6 es el que más me preocupa a mí como persona, ya que una de las cosas por las cuales yo decidí emigrar es por tema de seguridad. Y es que esto en Portugal ha estado cambiando constantemente a medida que se han implementado ciertas cositas que de verdad son poco gratas. Igual que en Barcelona, es muy constante los hurtos en zonas como Porto
o en zonas también como Lisboa. Y aquí quiero llegar a los temas que más me afectan y al menos con los que menos me he sentido identificado y que digamos más han chocado. Al menos yo cuando visité Lisboa estos últimos días para final de año, de verdad debo decir que sentí como, digamos que en cierto modo me deprimió, al menos por la forma en como yo vi la ciudad. Y es la razón fundamental quizás por la que he hecho este video. Y es que la situación, al menos las calles de Portugal, como se están viendo, cada vez más deterioradas. Están totalmente horribles. El servicio de metro, cómo está la calle o cómo se ve en el metro, lo sucio que está, lo grafiteado que le han hecho al metro, lo grafiteado que le han hecho al tren. El cambio es total de un año para acá. Al menos yo me encuentro de verdad bastante sorprendido por la situación y el total abandono en que se encuentra Portugal en sí, o al menos Lisboa y muchos otros lugares como Porto. De verdad me sentí triste y es que por lo menos yo que amo y que de toda la vida he conocido cosas de Portugal y siento de verdad quizás algún arraigo o algo porque es parte de lo que yo vi en casa, que constantemente en mi casa me han inculcado, que es digamos que cierto amor a Portugal y la situación en la que se encuentra Portugal, al menos de abandono o como yo lo he visto, de verdad es horrible y creo que puede ir aumentando a medida que pase el tiempo. Último punto, y con esto voy a ser muy claro, porque la dificultad para conseguir alojamientos cada vez es un tanto más grave. De hecho, el gobierno portugués ha tomado algunas medidas para hacerlo un tanto más fácil. Sin embargo, esto no se ha visto en la práctica, ya que sigue siendo muy costoso poderse conseguir algún arriendo para vivir. Porque para ustedes venir y turistear, alojamiento hay, pero para ustedes vivir es otro tema y eso nos lleva quizás a vivir quizás en una aldea o en algún otro lugar, algún pueblito muy lejos en el cual el transporte digamos que desmejora la calidad de vida que tú vienes buscando. Entonces esta condición de arriendo para conseguir a buenos precios es un tema muy interesante a tratar, ya que los precios están subiendo cada vez más. Puedes conseguir apartamentos en 700 o apartamentos en mucho más, incluso en 1000. De hecho, esto está en un ranking. Lisboa es una de las capitales más caras del mundo. Todo lo que le he hablado en este video se lo he demostrado con pruebas. Lo he puesto a través de estas cámaras y les he hablado con total sinceridad. Así que si tú piensas venir a Portugal, debes considerar todos estos temas que no te lo dicen muchas personas que solo quieren views o solo quieren, digamos, un like o qué sé yo, porque no te están hablando con sinceridad. Así que señores, nos vemos en un nuevo video y espero que en uno mucho más positivo. Señores, nos vemos. Chao, chao.